Y vamos a ir a el libro de Nehemías, capítulo 2. Vamos a estar leyendo ahí en el libro de Nehemías. Algunos de los que estamos presentes conocemos, hemos leído, hemos estudiado la palabra, conocemos la vida de Nehemías, pero algunos no. Y el día de hoy quisiera recapitular un poco sobre la vida de Nehemías. Nehemías es copero del rey, un hombre que está a mano derecha del rey, está para servir al rey, pero es un hombre judío, y este hombre judío está viviendo en un tiempo donde el reino babilónico, el imperio, ha tomado control sobre toda la tierra. Han vivido muchos en cautiverio, algunos se han escapado, y llega un momento donde el tiempo se ha cumplido de Dios y llega el tiempo de reconstrucción. Pero él tiene algunas preguntas y él hace esas preguntas en Nehemías capítulo 1. Si usted quiere leerlo en casa, se animo que lo haga. Y él comienza a hacer unas preguntas, comienza a preguntar sobre el estado de Jerusalén. Conocemos que Jerusalén representa la capital, el centro, el corazón de Israel. Y quisiera que el día de hoy entendamos algo, iglesia, muy profundos, antes de que entremos en la palabra del Señor. Un poquito del contexto aquí es de que Jerusalén, le comienzan a decir a Nehemías que Jerusalén está en ruinas, que sus murallas han sido derrumbadas, que hay gran peligro y las puertas han sido quemadas, hay un destrozo. Y sobre todo Nehemías comienza a llorar y comienza a hacer lamento por la ciudad, y Dios pone algo en su corazón, y no es de él, sino es algo que viene del cielo, algo que viene divino de Dios en su corazón. Y él se levanta a un llamado, a una misión que Dios lo ha llamado para que pueda interceder por lo que está pasando en este momento. Entonces vamos a ir a Nehemías capítulo 2, verso 17. Y cuando lo tengan, indique con un fuerte amén. Voy a leerlo, mis hermanos, y tal vez su versión sea un poquito diferente, porque voy a leerlo en la versión Reina Valera contemporánea. Y tal vez sea un poquito diferente, pero sígame de todos modos, por favor, en su Biblia. Es muy importante que usted lo lea en su Biblia también. Si hay alguien que no tiene Biblia, comparta con ellos, comparta por ahí la palabra del Señor, y seamos edificados. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Se lee de esta manera. Cuando regresé les dije: ¿ya vieron lo mal que estamos? Jerusalén está desierta y todas sus puertas han sido quemadas. Anímense y vayamos todos a levantar las murallas de Jerusalén. Basta ya de esta vergüenza. Diga conmigo: basta ya de esta vergüenza. En cuanto les conté la gran ayuda que mi Dios me había brindado y lo que el rey me había dicho, todos exclamaron: sí, comencemos a reconstruir las murallas. Y se dispusieron a poner manos a la obra. Pero la noticia llegó a oídos de Sanbalat, el horonita, de Tobías, el siervo de Amonita, y de Gesén, el árabe, y se burlaron de nosotros. Y despectivamente nos dijeron: ¿qué es lo que hacen? ¿Acaso están rebelándose contra el rey? Yo les respondí: el Dios de los cielos es quien nos ayuda. Nosotros, sus siervos, hemos decidido reconstruir las murallas y lo vamos a hacer. Ustedes no tienen ninguna autoridad. Diga conmigo: ninguna autoridad. Ustedes no tienen ninguna autoridad, ni arte, ni parte en Jerusalén. Ahora vaya conmigo al capítulo 4, verso 6. Let's go to chapter 4, verse 6. Diga amén cuando lo tiene. Hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de su altura. Casi, diga conmigo, casi hemos terminado la obra, porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. Ahora vamos al versículo 14 del mismo capítulo, 14 al 18.
Luego me reuní con los hombres importantes del pueblo y con los oficiales del templo y con el pueblo en general. Y les dije: no tengan miedo de esa gente. Recuerden que el Señor es grande y temible. Luchemos por defender a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras esposas. Luchemos por nuestros hogares. Cuando nuestros enemigos supieron lo que había decidido hacer y que Dios había desbaratado sus planes, regresamos a la muralla para continuar con nuestra tarea. A partir de ese día, la mitad de los hombres trabajaba en la reconstrucción, mientras la otra mitad mantenía vigilantes sus lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes de todo Judá los apoyaban, tanto que los que reconstruían la muralla, con los que acarreaban los escombros y todos los que cargaban el material, con una mano trabajaban y con la otra sostenían sus espadas. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada al cinto, y a mi lado estaba quien tocaba la trompeta. Señor Jesús, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra en este día. Señor, yo sé que esta palabra tal vez muchos de mis hermanos, muchos de los que estamos presentes lo han escuchado, lo han leído, lo han estudiado. Igual, Señor, como yo lo he hecho. Pero creo con todo mi corazón, Señor, que tú tienes una palabra fresca para nosotros. Que tú tienes algo, Señor, que quieres compartir con nosotros. Hemos alabado, Señor, con nuestra boca hemos declarado las maravillas. Hemos confesado ante tu trono que tú eres grande y majestuoso. Ahora, bajo esa misma, Señor, espíritu y ese mismo sentir, nos disponemos a callar por un momento, a dejar toda distracción a un lado y escuchar con reverencia tu palabra y tu voz. Señor, esta palabra te pido, Padre, que no caiga sobre oídos sordos, que no caiga solamente sobre oídos de hombres o de padres, sino de cada uno que está bajo, Señor, el sonido de mi voz. Que podamos ser edificados y que, Señor, cada uno lleve, Señor, la parte que nos corresponde. Ministranos, Señor, y llénanos con tu presencia, que seamos edificados, Padre, por tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Y su pueblo dice: amén. Tome su lugar, mis hermanos, en esta hora. Gloria sea el nombre del Señor. A su nombre. El Señor es maravilloso. Y damos gracias al Señor por este tiempo que nos da de poder compartir su palabra. Quiero ver las manos. ¿Cuántos han leído un poco sobre la vida de Nehemías? Levante sus manos. ¿Han escuchado, han leído sobre la vida de Nehemías? Es algo hermoso, es una historia hermosa. Y yo le pedí al Señor en estos días, yo sabía que hoy es un servicio especial, pero siempre queremos la dirección del Espíritu Santo. Y el Señor me llevaba a esta palabra. El Señor me llevaba hacia esta escritura y me hacía yo las preguntas: Señor, ¿qué es lo que quieres que nosotros podamos aprender? ¿Qué es lo que quieres que nosotros escuchemos? Y en oración, en intercesión, en ayuno, pidiéndole al Señor dirección, el Señor me revelaba esta palabra. Y yo creo que si usted y yo, y no nada más los hombres, porque yo creo que esta palabra sí ha sido tal vez diseñada, ha sido moldeada en una manera muy especial para los oídos de cada padre, de cada hombre en este lugar. También es para los jóvenes, también es para las hermanas, también es para los niños, y que seamos edificados por su palabra. ¿Cuántos quieren recibir esa palabra? Amén. En estos días, mis hermanos, yo sé que hay mucho movimiento que se está viendo aquí en la ciudad. Hay mucho movimiento que se está mirando en el país, no nada más en Estados Unidos, sino en México, en Canadá. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿De qué? Del mundial, de los partidos, de la competencia que se está viendo a través de las naciones. Algo que muchos se apasionan por esto, muchos le echan porras a su equipo, muchos están tal vez bien atentos de lo que está pasando con su equipo. Y en el mundial, cada nación reúne a los mejores de los mejores. ¿Sí? ¿No es así?
los mejores de los mejores, el portero más seguro, el delantero más rápido, el mediocampo más creativo. Pero cuando Jesús formó su equipo, me llama mucho la atención cómo Él formó su equipo. ¿Está conmigo, hombres? Nuestros equipos, y no sé si a quién usted le va, a Estados Unidos, México, Colombia, Cuba, no sé quién está, pero bueno. Cuando forman sus equipos, escogen lo mejor de los mejores. Pero me llama mucho la atención que cuando Jesús formó su equipo, no buscó hombres perfectos. Escogió pescadores. Escogió a un cobrador de impuestos. Escogió a un celote que tenía ideas muy extrañas y muy opuestas a la orden y la autoridad. Escogió a Pedro, un hombre muy impulsivo, muy enojón, muy que actuaba rápido al impulso. ¿Se recuerdan cuando querían venir a arrestar a Jesús? Pedro saca su espada y órale, vamos a pelear. ¿Quieres pelear conmigo? Se ponía el tú por tú, Pedro. Y a ese el Señor le dijo: edificaré mi iglesia sobre esta roca. Sobre los discípulos, sobre la confesión de Pedro. Pedro que le negó al Señor 3 veces, a ese escogió. Escogió a Tomás, lleno de preguntas, lleno de dudas. Me llama mucho la atención cuando Tomás, después de la resurrección de Jesucristo, Jesucristo viene a él. Y Tomás todavía no creía, porque dice: hasta que no vea las manos, hasta que no vea el costado, no voy a creer. Y me llama mucho la atención porque cuando Jesús vino a él, no reprendió su incredulidad, le mostró sus manos y le mostró su costado. Lo aceptó aún con sus dudas, aún con sus errores. A estos 12, a estos 11, que primero, y uno que fue traidor, pero después fue reemplazado en Hechos capítulo 1 con Matías. Casi los 11 llegaban a ser el equipo nacional de Jerusalén. Estos hombres que eran imperfectos, estos hombres que muchos eran odiados por la sociedad. El Señor Jesús no reunió estrellas terminadas, no reunió a hombres que tenían a todo en su lugar. Señor Jesús reunió a hombres dispuestos a ser transformados. El Señor Jesús escogió a hombres que tenían un corazón sensible para escuchar la voz de su Creador, a entender que ellos no lo tenían todo en orden, pero tenían al que tenía la orden en sus manos delante de ellos. Habían reconocido que Jesús era el transformador y no estaba buscando simplemente hombres transformados. Cristo los llamó, Cristo los corrigió y Cristo los llenó de su Espíritu Santo. Y estos hombres, a través de estos hombres fue edificado la iglesia del Señor. Gracias a estos hombres, diga conmigo, estos hombres que se humillaron delante del Señor, que se humillaron delante de los pies de Jesús, que adoraron a sus pies, que lo abrazaron, que lo besaron, que estuvieron con Él, que estuvieron aprendiendo de Él, que vieron los milagros, que vieron los prodigios y aunque un momento tal vez por error lo negaron, Cristo en sus brazos los abrazó de nuevo. Y su iglesia es edificada. Y dice que les dijo a sus discípulos: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y hasta el año 2026 la iglesia sigue vigente y sigue viva en el nombre de Jesús. Pero comenzó con unos hombres que estuvieron dispuestos. It began with some men that were willing, que estaban dispuestos a ser construidos, a ser moldeados por el Señor. Dios no está buscando padres perfectos. Dios no está buscando padres que lo tengan todo en orden, que tengan el título de padre que recibieron de la universidad. Dios está buscando hombres dispuestos a ser construidos y a construir. Entonces, en este día de los padres, quisiera hablar no nada más a los padres, sino a toda la iglesia. Quiero hablarle al hombre que reconoce sus errores,
que reconoce que hay áreas en su vida que han sido derribadas. A hombres que reconocen que pueden reconocer que hay mucho trabajo pendiente y por delante. ¿Cuántos hombres hay aquí así? Que reconocen que el Señor todavía está en proceso en nuestras vidas. Que no pretendo, mis hermanos, pararme aquí y pensar que soy el esposo perfecto. Le pregunto a mi esposa, ¿soy el esposo perfecto? Le pregunto a mis hijas que están a su lado, ¿am I the perfect dad? No soy perfecto. ¿Cuántos padres se atreven a decir, he cometido errores como padre? Levanta tu mano. Levanta tu mano. ¿Cuántos esposos se atreven a decir, he cometido errores como esposo? Hemos cometido errores, pero el Señor ha terminado con nosotros. Quiero hablar el día de hoy, mis hermanos. Yo sé que tal vez hay padres que, como desean, poder regresar el tiempo para corregir muchos errores que cometimos. ¿Cuántos dicen amén? Deseáramos regresar el tiempo a cuando nuestros hijos eran pequeños para corregir cosas que hicimos mal. Deseamos regresar el tiempo para corregir cosas que nunca nos condicionaron a nada mal y realmente vinieron a dividir nuestra familia, nuestros hogares. Quisiéramos regresar, pero yo quiero decirte hoy que el Señor no ha terminado contigo. El Señor sigue escribiendo tu historia. Y aun si has cometido pecados en el pasado, todas las cosas son nuevas hechas en Cristo Jesús. Hombres que reconocen que en algún tiempo no tomaron las mejores decisiones. Pero quiero que sepamos algo. Tu proceso y tus errores no descalifican tu llamado delante de Dios. Si permaneces en las manos del constructor, del arquitecto, Él nos enseñará cómo construir. ¿Cuántos quieren aprender a construir, iglesia? Entonces, si pudiera ponerle un título a este mensaje, le pondría Padres en Construcción. Hombres que se levantan y levantan lo que el enemigo quiso derribar. Quiero hablar un poquito del contexto de la historia de Nehemías, si me permiten por un momento. Estamos hablando de un tiempo donde Jerusalén tenía muros derribados, tenía puertas quemadas. La ciudad estaba expuesta a vergüenza, a ataque, porque las murallas de la ciudad habían sido derribadas. Esto no pasó de la noche a la mañana. La palabra del Señor nos enseña algo, mis hermanos, que dice la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y si nosotros podemos aplicar la historia de Nehemías y su preocupación sobre Jerusalén, podríamos decir que en la nación de Israel, Jerusalén era el corazón. Jerusalén era el lugar santo. Jerusalén era el lugar de adoración, el lugar de sacrificio, el lugar donde se reunían para convocar e invocar el nombre del Señor. Pero Jerusalén estaba derribada. Y si nosotros queremos entender cómo es que el Señor quiere construir en nuestras vidas, a veces comenzamos a mirar los errores, a veces comenzamos a mirar las murallas derribadas, comenzamos a mirar las adicciones, comenzamos a mirar el carácter que necesita ser moldeado, y tratamos y fingimos de que estamos mejorando porque estamos poniendo la mejor versión de nosotros mismos. Pero si nos damos cuenta en la palabra del Señor que el problema no es ni las adicciones, el problema no es los hábitos, el problema no es el carácter, el problema es el corazón. Comienza todo en el corazón. Y yo no sé, mis hermanos, cuántos hombres, cuántos padres hay presente, pero lo que sí puedo decir es de que en nuestra sociedad muchas veces al padre se le ha visto como un hombre fuerte, un hombre duro, un hombre que no llora, un hombre que tal vez guarda sus sentimientos. Pero si nos damos cuenta a través de la palabra del Señor, mis hermanos, somos personas sensibles, somos personas que tenemos sentimientos, somos personas que hemos sido dañadas, hemos sido lastimadas.
Muchas veces, mi hermano, nos podemos frustrar como padres de cómo ser un buen padre, porque tal vez nuestro padre no estuvo en casa. Tal vez nuestro padre murió cuando estábamos muy jóvenes y no tuvimos ese ejemplo. Y hemos sido dañados y hemos repetido la misma historia una y otra vez. Pero vengo a decirte algo: Jesucristo, siendo el centro de tu corazón, puede reconstruir esos muros en tu vida. Y es ahí donde comienza la construcción en los corazones. Jesús nos llama a una reconstrucción. Hay padres que necesitan levantar lo que el enemigo ha querido derribar. Nehemías, mi hermano, vivía en el palacio. Él vivía en el palacio. Él era copero del rey. Entendamos esto, mi hermano. Nehemías no era un hombre que tenía necesidad de las cosas diarias. Era una persona que pertenecía del corte real del rey, de que tenía dinero en su bolsillo, de que tal vez sus cosas estaban en orden en su casa. Pero hubo un hombre que, aunque su casa estaba en orden, se preocupó por los demás. Hubo un hombre que se decidió a preocuparse más, mi hermano, por los que estaban fuera que por su propia casa. Este hombre tenía todo, era parte del corte real, pero permitió que la ruina de su pueblo quebrantara su corazón. Y muchas veces no entendemos que comienza la sanidad en nuestra vida, comienza la construcción en nuestro ser, cuando nosotros entendemos que el Señor nos ha llamado a amar nuestro prójimo como a nosotros mismos. A veces cargamos con la necesidad de nuestra alma, la necesidad de nuestro ser, los quehaceres y los deseos que hay en nuestro corazón como hombres, los objetivos, los planes, las metas que teníamos en un momento. Y tal vez por situaciones de la vida no pudiste alcanzar el sueño, la carrera que tú deseabas hacer. Pero déjame decirte algo: el Señor te ha puesto ahora como un copero real y parte del corte real. Y el Señor te ha llamado a mirar más allá de tu necesidad. Te ha llamado a pararte como hombre firme y amar a tu esposa y amar a tu familia como Cristo amó la iglesia, sacrificándose por ella, deseando lo mejor por ella, queriendo que por el sacrificio cada uno de los demás pueda salir adelante. Yo no sé si estoy equivocado o soy el único padre que se siente así, pero hay una grande satisfacción cuando vemos a nuestros hijos prosperar. ¿Sí o no, padres? Yo le he dicho a mis hijos, a veces en este mundo, soy realista con muchas cosas, le digo, a veces en este mundo hay mucha competencia. Hay muchos hombres que quieren ser el mejor. ¿Amén o no amén? Hay muchos hombres que quieren ser el mejor, hay mucha competencia en el trabajo, en cualquier. Pero le digo, no hay ningún hombre que va a querer que tú seas mejor que él, que tu padre. Tu padre va a querer que tú seas mejor que él fue. Y entonces, como padres, el Señor nos ha llamado a sacrificar por nuestra familia. Y Nehemías, aunque tenía todo, se sacrificó por su pueblo. Pero ¿cómo comienza esto? Él oró, él inspeccionó y él convocó a familias. Y cada uno trabajó en una sección del muro. La oposición llegó, porque la oposición va a llegar. Llegó con burla, llegó con amenaza. Pero el pueblo siguió edificando. ¿Qué hicieron? Edificaron. Hay una teología detrás de la construcción que se repite en la palabra del Señor una y otra vez. Mi hermano, una casa no se levanta simplemente porque tienes buenas intenciones. Hay muchos hombres, hay muchos padres, hay muchos esposos que tienen muchas buenas intenciones en su corazón, pero esa casa no se levanta con buenas intenciones. Se necesita un fundamento, se necesita un diseño, se necesita un plan, un trabajo constante. Hombres que deciden no abandonar la obra de sus hogares. Los que conocen de construcción, ¿alguien de los hombres que está aquí ha trabajado alguna vez en construcción? Aunque les salió mal, no importa. A veces o construcción o construyendo no sé, le compró una mesa, una silla y hay que armarlo, ¿verdad? ¿Alguien aquí? Levante la mano, hombres, no tengan vergüenza. Aquí se va toda la vergüenza. La mitad, la otra mitad tiene las uñas bien. No, trabajamos bien y pero hemos cometido errores.
Si confieso mis pecados delante de ustedes, a veces cuando me llega una mesa y tengo que construir, no me gusta leer las instrucciones. ¿Hay otro hombre que esté conmigo? Ok, qué bueno, no estoy solo. No, mi esposa que mire, ya ves, no soy el único. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que a veces termino y digo, yo creo que me mandaron de extra partes. Por si faltaba un tornillo por ahí. ¿Y qué pasa? Nos damos cuenta que con el tiempo todo se comienza a mover. Y no hay estabilidad. Y comienza a decaer lo que pensábamos que estaba firme. Entonces, si ha trabajado en construcción, no se pone a edificar una casa, no se pone a construir algo sin antes tener un diseño y tener un plan. Si usted va a comenzar un negocio, hay que comenzarlo con un plan, con un diseño de lo que se va a hacer. El Señor Jesús mismo nos dio este ejemplo. Dice, ningún hombre comienza a edificar una casa sin antes ponerse a considerar todos los materiales y todo lo que se va a hacer. No vaya a ser que comience a construir y le falte y quede en vergüenza después. Entonces la palabra del Señor nos exhorta, iglesia, hombres, padres, familia, esposas, hijos, a entender que el hogar se construye primero teniendo un diseño y una forma de trabajo y un fundamento firme, que es Cristo Jesús. La construcción comienza cuando un hombre, una mujer, un líder de familia reconoce las ruinas. Ahí comienza. Nehemías capítulo 2, verso 17. Vaya conmigo. Puse ahí 18, pero es 17. Nehemías 2, 17. Mire lo que dice Nehemías. ¿Ya vieron lo mal que estamos? Voy a detenerme por ahí por un momento. Mantengan la mano sueltita por ahí, lista, porque les voy a pedir que levanten la mano mucho. ¿Dónde están todos los hombres? Levanten la mano. Ok. Vamos a hacer algo, iglesia. Todos los hombres que están presentes, voltea a que está a su lado. Si su esposa está ahí, por ahí, voltea a ella. Y todo lo vamos a hacer juntos para que nadie quede en vergüenza. Amén, 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 hermanos. Vamos a decirlo. Yo voy a mirar a mi esposa también. Y vamos a decir lo que dijo Nehemías. ¿Qué dijo? ¿Ya vieron lo mal que estamos? Es una pregunta. Vamos, Paco, dile, nena. Yo lo voy a decir acá. 1, 2, 3. ¿Ya viste lo mal que estamos? Dígame, yo estoy mirando a algunos que están mirando al piso, no están mirando. Mira el que está a su lado. Mírela, mírela. Una vez más. ¿Ya viste lo mal que estamos? Ahí comienza la construcción. Hombres, ahí comienza la construcción. Reconociendo las ruinas. Nehemías no fingió que todo está bien. ¿Sabe uno de los errores más grandes del creyente? Es una mentira que se sigue diciendo una y otra vez. Brother, ¿cómo estás? Todo bien. Y muchas veces no estamos bien. ¿Es cierto, iglesia? Es lo normal, es lo natural decir, estamos bien, pero sabiendo que no todo está bien. Pero Nehemías no dijo que todo está bien. Dijo, ya ves lo mal que estamos. No fingió que todo estaba bien. A veces ese es el problema, que no aceptamos que hay un error en nuestra casa. Y muchas veces no lo queremos aceptar porque nosotros somos el problema. Yo lo digo por mí, porque el Señor ha puesto una grande responsabilidad sobre los hombros del hombre. ¿Sabías que un día tú te pararás delante del Señor y darás cuentas por ti, por tu familia, por aquellos que el Señor puso a tu cargo? La obra comenzó cuando Nehemías miró la condición de Jerusalén y aceptó, diga conmigo, responsabilidad. Aceptó responsabilidad. Y me llama mucho la atención de que
si lees el capítulo 1 y antes el capítulo 2, el principio del capítulo 2, Nehemías comienza, dice, primero llorando sobre la ciudad. Comienza haciendo lamentos sobre la ciudad. Y luego dice la palabra del Señor que comenzó a orar y comenzó a hacer ayuno. Y él se lamentó y se puso delante del Señor y comenzó a orar y comenzó a clamar. A veces antes de arreglar el problema en tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar, en tus finanzas, muchas veces el problema es falta de humillación y oración. Falta de reconocer nuestros errores personales y decirle al Señor, aquí me presento delante de ti. Mire que Nehemías no nada más comenzó a orar y pedir perdón por sus pecados. Dice, te pido perdón también por los pecados de mis padres. No volteó la mirada a su esposa, no volteó la mirada al pueblo. Comenzó por su propia casa, comenzó por él. Y dijo, Señor, yo reconozco que estamos aquí porque tu palabra dice que deberíamos de haber guardado los mandamientos, pero como no los guardamos, este es el resultado. Tenemos que reconocer que la situación en nuestros hogares hay una razón. Hay una razón. Y muchas veces, mi hermano, eso te lleva a una humillación delante del Señor. Si realmente queremos ser constructores del reino y construir como el Señor ha designado en nuestra vida, tenemos que humillarnos delante del Señor. Padre, mira mi vida, mira mi familia, mira mi matrimonio, mira cómo he respondido o no he respondido a mi responsabilidad. Padre, mira mi casa. Sabes, el Señor mira a tu casa con honestidad. ¿Cuál es la verdad de lo que está pasando en mi hogar? No voy a hablar de su hogar, quiero hablar de mi hogar. Tengo que hacerme estas preguntas. ¿Hay comunicación que ha sido derribada? ¿Hay resentimiento en mi corazón o con mi esposa o con mis hijos? ¿Hay un altar descuidado que ya no se ora como antes, que ya no se busca el rostro del Señor como antes? Tenemos que reconocer el error. No se puede reparar lo que negamos a reconocer. Y la convicción no viene para condenarte, viene para mostrarnos dónde Dios quiere construir. Y a su nombre. Un padre de Dios no es el que nunca encuentra ruinas, es el que no huye cuando el Señor se las muestra. Porque el Señor, si tú le pides, te lo va a revelar. Prediqué un mensaje en una ocasión que le puse por título, ¿para qué preguntas? Ya sabes. El salmista escribe y dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? Pero ya sabía lo que había pasado. A veces estamos aquí pensando que seguimos en el mismo ciclo y las cosas van a cambiar. No cambian, porque hay que reconocer que hay que humillarnos delante del Señor. Los cobardes corren, pero los hijos de Dios construyen en el nombre del Señor. Pero como todo buen constructor, mi hermano, comenzó su construcción con el fundamento. Y nuestro fundamento es Cristo, a su nombre. Antes de levantar los muros, Nehemías, ¿qué hizo? Se puso de rodillas. Antes de poder construir, Nehemías se puso de rodillas. Antes de hablar con el rey, antes de pedirle al rey, antes de colocar la primera piedra, Nehemías lloró, Nehemías ayunó, Nehemías confesó, Nehemías oró. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 1, verso 4. Cuando escuché esto, me senté a llorar durante varios días y me puse en duelo, que dice, y ayuné y oré al Dios de los cielos. Una vez más, cuando escuché esto, me senté a llorar durante varios días y me puse en duelo
y ayuné y oré al Dios de los cielos. Can we put that slide on for a moment? Nehemías 1:4. El mundo te dice, resuélvelo tú solo. Pero Dios te dice, reconoce que sin mí no puedes edificar. La oración, mi hermano, no es una debilidad masculina, es todo lo contrario. La oración es donde el hombre recibe dirección del arquitecto. Salmo 127, Psalm 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Te digo por mi experiencia personal, aún en el Señor, por muchos años, yo estuve edificando mi casa en vano. Porque lo estaba edificando sobre mis propias ideas, sobre mi propia historia, sobre mis propias metas. Pero la palabra del Señor vino a confrontarme. Dice, si Jehová no edificare la casa. ¿Quién es el que edifica? Jehová. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por esta causa, muchas familias, muchos hogares han entrado en un ciclo donde por años siguen edificando y tarde o temprano todo se viene derribando. Pasan unos meses buenos, de repente todo va mal. Pasan unas semanas buenas, de repente todo es caos en casa. Porque han edificado por sus propias fuerzas. Pero si Jehová edifica la casa, Él es el que lo hace de verdad y lo hace en el fundamento que es Cristo. Mis hermanos, nuestros hijos no necesitan solamente un proveedor, necesitan ver a un hombre que sabe doblar rodilla y pedir perdón y clamar por su familia. La palabra del Señor nos dice, y Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 5, verso 8 de 1 de Timoteo, y específicamente hablando a los hombres, dice, el que no edificare, el que no proveere para su propia casa, especialmente para los de su propia casa, ha negado la fe y viene a ser peor que un incrédulo. Y algunos hombres pueden decir, amén, porque yo todas las semanas, Señor, aquí está el cheque. Pero sabes que tu familia tiene más necesidades que simplemente las materiales. Y a veces pensamos que cumplimos con traer el cheque, pero tus hijos necesitan el tiempo con su padre. Yo no sé cuántos padres en su interior hay un deseo, un lamento de decir, quisiera regresar el tiempo para pasar más tiempo con mis hijos. De tirarme al suelo y jugar a los carritos con ellos. Pero ese tiempo no regresa. Pero es ahí donde el Señor nos anima a que la provisión en el hogar no es nada más en lo material, sino también en lo espiritual. Y aunque podamos ser hombres grandes, hombres de Dios, que decimos, venimos y adoramos al Señor y decimos, Señor, si yo voy a proveer para mi casa, yo estoy proveyendo y todos los biles están pagados. Pero ¿qué de la necesidad espiritual de tu esposa? ¿Qué de la necesidad espiritual de tus hijos? ¿De qué nos sirve ganar todo el mundo, ganar todo el oro del mundo y al final se pierde la alma? ¿De qué nos sirve edificar grandes y construir y atesorar grandes mansiones y hogares en este mundo si al final perdemos la mansión celestial? Es ahí donde el Señor nos llama a reflexionar, iglesia. A reflexionar de lo más importante, de proveer más allá de simplemente lo material, sino proveer en lo espiritual. El padre que ora quizás no tenga todas las respuestas, pero está conectado con aquel que tiene el plano completo. En Jerusalén, cada hombre tenía su asignación. Cuando Nehemías llama a los hombres a edificar, llama a todas las familias, a todas las cabezas de los hogares, él les dice, hombres, vamos a edificar, vamos a construir algo que vaya a permanecer por mucho tiempo, por muchos años. Vamos a establecer generacionalmente algo que va a ser firme para seguridad de nuestras familias. No nada más en lo material, sino en lo espiritual, porque comenzó con ayuno y con oración. Pero cada hombre tenía su asignación.
Nadie hacía el trabajo del otro. Cada uno delante del muro que estaba delante de su casa, dice la palabra del Señor. Puso a cada uno delante del muro que estaba delante de su casa. Dios, mis hermanos, te asignó una sección del muro, pero nadie puede construir ese muro por ti. Ese muro, hombres, digan, me toca a mí. Diga conmigo, ese muro me toca a mí. Nadie puede construir ese muro por ti. En Nehemías 3, varias familias repararon el muro, pero cada uno reparó delante de su propia casa. Así lo dice la palabra. Delante de su propia casa. No todos trabajaron en el mismo lugar, pero todos tenían una misma responsabilidad. Tu sección. ¿Cuál es tu muro? Hombres, padres, esposos. Tu sección es tu matrimonio. Son tus hijos. Tu sección, tu muralla es tu carácter. Tu muralla son tus palabras. Tu muralla es tu testimonio. Y aquí puede ver, iglesia, un gran error, tanto para hombres como para sus esposas. Y quiero dar esta exhortación a la iglesia, a cada familia que me está escuchando. No compares tu casa con la del otro hombre. Porque a veces hay esposas que también se equivocan muy grande y comienzan a reclamar al esposo: mira la casa de la vecina, mira el matrimonio de aquella, mira. Preocúpate por lo tuyo. Preocúpate por tu muralla. Preocúpate por pedir perdón cuando tú tienes que pedir perdón, y para dar perdón cuando es necesario que tú lo des. Entonces, cada quien en su muralla, porque lo que descuidas hoy puede ser mañana una brecha para el enemigo. Estas murallas de Jerusalén no se cayeron de la noche a la mañana. Era tiempo de que el enemigo venía a atacar. Padre, construye la muralla. Construyela con tu presencia. Construyela estando ahí, no nada más para tus hijos, sino para tu esposa también. Ahora, aquí tiene que haber un balance. Aquí tiene que haber un balance, porque también podemos caer en el error donde yo sé que mi esposa me ama con todo mi corazón y me imagino que tal vez desea que esté a su lado 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Sí? ¿No? Maybe. Pero yo tengo que trabajar. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Está conmigo? Tenemos que tener un balance de construir juntos en unidad, porque solamente en unidad se edifica en el Señor. De entender que su muralla es diferente de la mía. Su flexibilidad con su esposo, con su esposa es diferente que la mía. Las necesidades económicas, las necesidades de salud, las necesidades de tiempo son diferentes en cada hogar. ¿Cuántos dicen amén? Son diferentes en cualquier lugar que vayamos, pero construye con tu presencia. Construye. Algunos ya no tienen a sus hijos en casa, ya crecieron, ya se casaron, ya están fuera. Algunos tienen a sus niños pequeños. Mi hermano, déjeme decirle, para un niño lo más valioso, yo no sé cuántos tienen memoria de sus padres cuando estaban pequeños, pero ¿sabe cuáles son las memorias de mi padre? No es nada más cuando él estaba predicando. Era cuando salíamos a jugar béisbol. Ya, mi papá jugaba béisbol. Era de México, pero jugaba béisbol. Tengo memorias de mi padre subiéndome a un caballo. Tengo memorias de mi padre por un momento jugando el Nintendo con nosotros, aunque siempre perdía todas las vidas, pero jugaba. Y aunque deseo que lo hubiera hecho más, porque déjeme decirle algo, no voy a predicar esto hoy, pero hubo grandes siervos de Dios que Dios los usó grandemente en la palabra del Señor. Fueron grandes siervos de Dios, pero terribles padres en casa. No nada más porque seas usado por el Señor quiere decir que seas buen padre. Te digo como pastor. Te digo como pastor porque una de las historias que me quebró ya se los compartí en una ocasión.
Pero una historia que me partió el corazón fue una historia que un pastor compartía con nosotros, a pastores jóvenes, y nos exhortaba sobre el pasar tiempo con nuestra familia, donde tenemos que hallar esa armonía entre el ministerio y nuestra familia. Y dice que una vez vino sus hijos a su padre y le decían: pastor, pastor, pastor. Y el padre decía: pero ¿por qué me están diciendo pastor? Dice: es que cuando todos te dicen pastor, tú dejas todo lo que estás haciendo y les das toda tu atención. Pero cuando yo te digo papá, no me haces caso. A veces cuando alguien llama por ahí, el yardero viene corriendo, o el pintor, o el de negocios, venimos corriendo. Pero cuando nuestra familia nos llama, venimos corriendo de la misma manera. Algo que reflexionar. El primer ministerio que el Señor te ha dado es en tu casa. El primer ministerio que Dios te ha dado es en tu hogar. Y si podemos entender este fundamento, y para todos aquellos que van comenzando, que recién van construyendo su familia, tienen familias jóvenes, el fundamento siempre será Cristo. It will always be Christ. He will be the foundation for all things. El constructor construye con su conversación, construye corrigiendo en amor, construye en la promesa cumplida que todo va a estar bien en el Señor. Y cuando honras a la madre de tus hijos, construyes una imagen de un pacto sano delante del Señor. El constructor trabaja con una mano. Decía la palabra del Señor que trabajaban con una mano y sostenían la espada con la otra. Aleluya, es una palabra fuerte. Nehemías capítulo 4 verso 17. Dice: tanto los que construían la muralla como los que acarreaban los escombros, los que cargaban el material, que dice, con una mano trabajaban y con la otra sostenían sus espadas. Hombre, padre y todos los líderes de familia y hijos y todos. Construir exige también pelear. Diga conmigo: voy a pelear. Construir exige pelear. Con la herramienta dice que edifican, pero con las herramientas espirituales tú sirves, escuchas, abrazas, corriges y trabajas. Con la espada defiendes, oras, disciernes, declaras la palabra sobre tu casa. Padre, no pelees contra tu familia, pelea por tu familia. Tu esposa no es el enemigo. Tus hijos no son el enemigo. El enemigo quiere dividir lo que Dios te ha llamado a cubrir en su nombre. No levantes la voz para destruir lo que después tendrás que reconstruir. Levanta la palabra de Dios en oración y da el ejemplo a tus hijos para que puedan ellos seguir. Cristo es el fundamento. Él es la gracia que termina toda la obra. Quiero que lean conmigo en Nehemías capítulo 4 verso 14. Luego, dice la palabra del Señor, we can repeat verse 14. Luego me reuní con los hombres importantes del pueblo y con los oficiales del templo y con el pueblo en general. Y les dije: no tengan miedo de esa gente. Recuerden que el Señor es grande y temible. Luchemos por defender a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras esposas. Luchemos por nuestros hogares. La construcción, diga conmigo, es una misión familiar. Todos van a tener que trabajar en esto. Un padre sabio no forma espectadores, enseña a sus hijos a orar. Un padre sabio enseña a sus hijos a servir al Señor. Un padre sabio asume la responsabilidad.
No deja solamente propiedades, deja convicciones en el corazón. Y aquí está la esperanza, mis hermanos. Ningún hombre puede reconstruir a sí mismo. Todos tenemos grietas, todos tenemos errores. Pero qué maravilloso es Jesús, que Él vino a mis ruinas. Qué maravilloso es Jesús, que ha venido a nuestra vida, a nuestro corazón. Nehemías, mis hermanos, dejó el palacio para una ciudad arruinada. Cristo dejó la gloria por un mundo quebrado. Aleluya. Nehemías cargó el peso de Jerusalén. Hoy Jesús cargó nuestra culpa en la cruz del Calvario. Nehemías reconstruyó muros, pero Cristo resucitó para reconstruir vida y restaurar familias en su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Primero de Corintios capítulo 3 verso 11 nos dice, mi hermano, nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo. Él es el único fundamento para nuestra vida. Y quiero dar esta palabra de exhortación, no nada más a los padres, pero a toda la iglesia, pero especialmente a los padres. Padre, tú no eres el fundamento final de tu casa. Póngase de pie en esta hora. Tú no eres el fundamento de tu casa. Yo no sé si hay hombres en esta tarde que se atrevan a decir, Señor, yo no soy el fundamento de mi casa. Yo no soy el fundamento de mi hogar. Tú eres el fundamento, Cristo. Cristo es el fundamento. Cristo es la firmeza. Tu llamado como hombre, tu llamado como esposo, es conducir a tu familia hacia Él. Cuando falles, corre a Cristo. Cuando te canses, depende de construyendo hombres. No dejes que tus imperfecciones te den excusa para abandonar la obra. Cualquier hombre responsable no abandona la obra donde está trabajando. Se queda y persevera hasta terminar la obra que el Señor le ha mandado. Dios todavía restaura padres. ¿Cuánto lo creen? Tu pasado no tiene que ser el plano de tu futuro. Lo que has pasado, lo que has decidido no tiene que ser el plano, sino que tú rindes tu vida a Cristo, deja que Él sea el arquitecto de tu vida. Dios todavía sana padre e hijos. ¿Cuánto lo creen? Donde hubo distancia, Él todavía puede haber y abrir reconciliación. Dios todavía levanta padres espirituales. Hay hombres que cubren y forman a una generación. Hombres que se preocupan por orar por aquellos que no son de su propia casa. Hombres que se han decidido no nada más a orar por ellos, sino a ayunar, a doblar rodilla, a llorar y a lamentarse por aquellos en necesidad. El muro, si usted lee el libro de Nehemías, el muro eventualmente se levantó. Pero se levantó porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Así lo dice su palabra. Hubo polvo, hubo cansancio, hubo ataques. Comenzaron una piedra sobre otra piedra. Comenzaron con oración sobre más oración. Cada familia se juntó y decidieron, aquí va a cambiar la cosa. Y la ciudad volvió a levantarse. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento ahí donde estás. Padres, no abandonen la obra.
Don't abandon the work. Tal vez tus hijos todavía están en proceso. Tal vez tu esposa todavía está en proceso. Pero si somos honestos, nosotros mismos estamos en proceso. Pero mientras Cristo sea el fundamento, todavía hay esperanza para construir. Todavía hay esperanza para edificar. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los edificadores. Pero si Jehová edifica la casa, los trabajadores no construyen en vano. Yo quiero hoy hacer un llamado muy especial a cada padre, a cada abuelo, cada esposo, cada padre espiritual, aquellos que el Señor los ha llamado y realmente sin verlo, con nuestros ojos naturales como iglesia no lo podemos ver, pero hay una carga inmensa sobre sus hombros. Si tú eres un padre, abuelo, esposo, joven, padre espiritual, yo te voy a pedir que pases aquí en esta hora. Quiero hacer una oración por ti. Vengamos como hombres que están bajo construcción, no como hombres que es una obra terminada. Hay ventanas quebradas, hay pintura nueva que se necesita por fuera, hay cosas que al ojo son visibles, pero el trabajo que Dios quiere hacer es en el corazón. The work that the Lord wants to do is in the heart. It's not on the outside, it's on the heart. Hombre bajo construcción. Podemos confesar eso al Señor. Lord, I'm under construction. Presenta al Señor tus áreas derribadas. Just present it to Him. Dile al Señor, estas son las áreas derribadas en mi vida. Él ya las conoce. Y recibe el valor para pedir perdón. Recibe el valor para permanecer. Recibe el valor para volver a levantar el altar de tu casa. Señor, te damos la honra y la gloria a ti. Tú conoces nuestra vida, nuestro corazón. Nehemías pudo reconocer su error. Todos, Señor, tenemos grietas, todos tenemos errores y nosotros no somos perfectos. Pero necesitamos, Señor, de ti. Hemos intentado tal vez por nuestras propias fuerzas, nuestras propias ideas a construir y hemos fallado. Pero el plan perfecto se encuentra en tu palabra. Ayúdanos a reconocer nuestras fallas, admitirlo delante de ti. Admitir, Señor, que no he sido el padre perfecto, que he cometido muchos errores con mis hijos. Admitir que no he sido el esposo correcto en muchas ocasiones y he cometido errores. Padre, a veces nuestra ceguera espiritual no nos ha permitido ver que el enemigo viene de afuera. Padre, ayúdanos, abre nuestros ojos, abre nuestros ojos. Cada área derribada, Señor. Oh, queremos permanecer, Señor. Queremos levantar el altar de nuestra casa en el nombre de Jesús. Tú quieres una bendición del Señor. ¿Por qué no levantas tus manos en señal de que hay un rendimiento a Él? Ríndete a Cristo. Señor Jesús, reconocemos, Señor, que sin ti edificamos en vano. Te pido, Señor, que mires a cada padre, Señor, cada hombre. Señor, donde hay ruinas, restaura en el nombre de Jesús. Donde hay culpa, Señor, oh Señor, aplica tu sangre poderosa. Donde hay cansancio, donde hay, Señor, un deseo tal vez de tirar la toalla, Padre, renueva sus fuerzas.
pido en esta hora, Señor, que tú sanes la relación de padres e hijos. Danos manos, Señor, para trabajar. Danos rodillas, Señor, para orar. Danos, Señor, el valor para pelear por nuestras familias, a no pelear contra ellas.